Vamos ahora... Che, ¿lo reemplazaste a Javier? Viste, ¿no? Me saqué la barba. Qué cotización esta, ¿eh? ¿Cómo avanzamos en el programa? Empezamos rápido, violento y seguido. Adelante. Bien. ¿Qué pasa mañana en los mercados después del discurso de Cristina? Bueno, si los mercados miran los hechos más que las palabras, deberíamos tener de acá a fin de año una primavera cambiaria. ¿Y por qué digo esto, Roberto? Porque en estos momentos aumenta la demanda de pesos. Los argentinos queremos tener más pesos en estos 15 días porque cobramos el aguinaldo, porque tenemos que hacer regalos de Navidad, si podemos, por llevar las cosas a la mesa navideña y de fin de año. Los que se pueden se van de vacaciones, sobre todo gastando pesos en la Argentina, con lo cual, como decimos los economistas profesionales, aumenta la demanda de pesos. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿qué pasa después de fin de año, cuando baja la demanda de pesos, cuando vuelven a escasear los dólares y cuando se necesita realmente ver la sustancia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que hasta ahora no ha surgido? ¿Vos lo pensás para antes de fin de año? No, te digo para después. La verdad del partido se juega a partir del 10-15 de enero, cuando se vuelvan a retomar las negociaciones con el Fondo. Bien, yo de cualquier modo, y a pesar de que no quiero darle importancia a las palabras, Alberto Fernández en su discurso, junto a Cristina y avalado por ella, habló de las ventajas de la demora en la negociación con el Fondo. Y de pronto uno viendo este tema dice, pero ¿cuál es la ventaja? Si la Argentina en toda esta demora tardó 2 años en resolver cuestiones técnicas que no sabemos si están resueltas todavía, y encima hemos tenido que hacer pagos que si hubiéramos arreglado antes no hubiéramos tenido que haber hecho. A mi juicio la demora tiene que ver con un proceso de aprendizaje que está viviendo el mismo equipo económico. Esta es la primera vez... Pero les estamos pagando el sueldo. Absolutamente. Pero ha tenido que ver con no entender la dinámica de una negociación, pensar que primero hay que negociar la tasa de interés, después los plazos, cuando el centro de un programa con el fondo es qué es lo que vas a hacer con tu economía. Y esto hasta ahora, recién hasta la semana pasada, el equipo económico no lo ha planteado. Entonces hay un lento proceso de aprendizaje que no se le ha explicado a la clase política y que por lo tanto ha demorado, se han arrastrado los pies en la negociación con el fondo. Pero mientras tanto, aparte de pagarle el sueldo a ellos, hemos estado pagándole al fondo. Sin duda, desde el principio se tomaron reservas, desde el primer presupuesto, 4.400 millones, este año también se están utilizando los derechos especiales de giro para poder pagarle al fondo, con lo cual se ha comprado tiempo para nada. Y escúchame, ¿no será esto una estrategia para finalmente no pagar? Porque los deudores lo que hacen es, y bueno, vamos a la bicicleta, dale el mes que viene, el otro mes, total no te voy a pagar. Sería grave realmente, y me parece que por lo menos lo que yo percibo de los accionistas de la coalición es que entienden que una cosa es no pagar a los acreedores privados, que sin duda es grave, siempre no pagar las deudas no corresponde porque sin duda después no tenés crédito y un país necesita crecer con financiamiento para inversiones, con lo cual si no lo tenés es una variable importante para no crecer. Pero dejando esto de lado, si vos llegaras a un incumplimiento con el Fondo Monetario, se cortan todas las líneas de crédito comercial. ¿Qué significa esto, Roberto? Que si vos querés importar un rulemán del exterior, hay que pagar, primero tenés que poner los dólares en el exterior, no hay más prefinanciación de exportaciones. Cuando uno importa algo, primero tiene una carta de crédito de un banco que le permite, cuando llega la mercadería, recién pagar. Bueno, si no tenés acuerdo con el Fondo Monetario, solamente aquellas empresas, aquellos argentinos que tengan dólares en el exterior van a poder comprar algo, con lo cual eso significa más recesión y más inflación. Y no creo que el gobierno se quiera exponer a eso. Justo cuando está en un momento, digamos, de cierta plenitud recuperatoria el gobierno, porque digamos que hay una reactivación interesante, posiblemente vos me vas a decir el rebote característico de una caída. Así es. Pero digamos, finalmente es un rebote. Sin duda, si estabas en el segundo subsuelo y pasás a la planta baja, sí, cambió notablemente, pero la economía argentina, y sobre todo un detalle central, si bien es cierto que hay un rebote, la economía argentina venía cayendo desde el año 2018, esto hay que decirlo también, esto no es un problema de este gobierno, ya venía 2018, 2019, lo que no se ha recuperado, Roberto, es el salario real.
el salario viene corriendo por detrás de la tasa de inflación, con lo cual el principal problema que hoy te plantean los argentinos y que el equipo económico no ha tenido la capacidad todavía de resolver o por lo menos de contestar, y tampoco se contesta en esta dinámica con el Fondo Monetario Internacional, es cómo generás que crezca el salario real y cómo generás más empleo. Sin estas dos cosas, lo único que vas a tener es un rebote sin crecimiento. Pero el compañero Fernández dijo: muchachos, les garantizo a todos que el salario va a ser superior al de la inflación. Esto lo dijo hace 2 días. Si hay un acuerdo con el fondo, ¿eso puede ocurrir? Bueno, hay que bajar la tasa de inflación. Y lo que todavía este gobierno no le ha pegado, y la viene corriendo desde atrás, porque todos los que nos miran saben que hoy llegar a fin de mes es bastante complicado, que simplemente que un salario básico no puede cumplimentar con las necesidades básicas, con cumplir con la canasta básica universal, con lo cual está claro que no tenés, cada vez se ha perdido capacidad de compra. Yo a las palabras le respondo con los números. El salario real de los trabajadores registrados, es decir, aquellos trabajadores formales hoy en la Argentina, este año va a perder 2,7%. Como pierden los jubilados. Absolutamente. O sea que el ajuste te lo está haciendo Fernández y la doctora se está haciéndolo a todos. Con inflación. Todos estamos perdiendo contra la inflación. Ningún salario llega a estar acorde con la tasa de inflación, con lo cual, cuando vas al supermercado, cada vez podés comprar menos. ¿Qué piso de inflación imaginás para el año próximo si hay acuerdo con el fondo? Bueno, depende. Este año la inflación va a terminar, en la estimación de nuestro equipo, Fundación Capital, en 53,5%, tomando diciembre contra diciembre. El tema clave para el año que viene, y que el partido se juega en los primeros meses, Roberto, es qué haces con el tipo de cambio. ¿Qué pasa con el tipo de cambio cuando también, si vos lees con detenimiento el documento del fondo el día viernes a la tarde, menciona 3 cosas. La segunda es, muchachos, tienen que aumentar las reservas del Banco Central. Eso, en buen romance, le está diciendo, tienen que acotar la brecha cambiaria. Y la política económica debiera tener como centro la unificación cambiaria. Obviamente no eso es devaluar. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se hace? Lo que, digamos, vamos a decir que para trabajar esto hay que trabajarlo de manera con mucha pericia, muy quirúrgica, y lo primero que hay que hacer es bajar el techo. ¿Devaluar? Bajar el techo. No, bajar el techo, es decir, el dólar paralelo, el contado con liquidación, hay que hacerlo bajar. ¿Cómo hay que hacerlo bajar? Con más oferta de divisas, con un programa que te genere confianza como para decir si realmente la Argentina a 200 pesos está barata o no. Si no hay dólares, está claro que eso no tiene techo, pero claramente hay, digamos, posibilidades muchas como para poder generar un incremento de reservas y que eso te empiece a bajar el techo del tipo de cambio y permita entonces que el tipo de cambio se vaya acomodando de acuerdo a la inflación. Antes de pasar a que Javier también pregunte, porque si no lo tenemos ahí como un observador nada más, ¿vos te ves con Cristina? Hemos tenido un diálogo el año pasado y pandemia mediante, cuando me pregunta algo vía WhatsApp... ¿De qué te pregunta? Sobre los temas internacionales y sobre los temas del fondo. ¿Qué son los temas internacionales? Decime algo concreto. ¿La inflación en Estados Unidos es Argentina? No. Sobre todo el tema de la negociación con el fondo y básicamente qué es lo que pide el fondo con respecto a Argentina. ¿Y Fernández también te consulta, Alberto? Hemos tenido un WhatsApp hace aproximadamente un mes. A ver, yo hablo con todo aquel, así como con vos, Roberto, tengo muchas consultas tanto de dirigentes de la oposición como del oficialismo, y con total generosidad les doy mi punto de vista, pero de ninguna manera me involucro y estoy bastante lejos de las políticas del gobierno. Bueno, pero como diría Javier, presentaste un plan. No. ¿Qué es lo que presentaste? ¿Cómo era, Javier? Un paquete de leyes, salió esa noticia, que un paquete de leyes, que lo que requería Argentina para recuperarse. Claro, yo lo que digo, más allá de las personas, Javier, porque todo el mundo habla de qué persona tiene que ser, mi enfoque es que Argentina necesita un programa económico de estabilización y de crecimiento. Estabilización quiere decir que baje la tasa de inflación y que permita recuperar el salario real. Un programa de transformación, de modernización impositiva, de impulso a las exportaciones, de impulso a la infraestructura, y para eso se necesita un programa económico, un equipo económico con capacidad de llevarlo adelante,
convergente, y leyes que sean aprobadas por mayorías especiales del Congreso, para que muestre que Argentina tiene un sentido de rumbo, que le dé una perspectiva, una previsibilidad a todos los argentinos que vivimos acá. Pero eso no son condiciones mías. Cuando uno dice que hay que hacerlo con la economía argentina, creo que los hacedores de políticas públicas lo que tenemos que poner es ideas en debate. Estas son las mías, puede haber otras que sean mejores para poder salir de este estancamiento donde está hoy nuestra economía. Ahora, hablaste recién de convergencia. ¿Y se puede tener esa convergencia en una economía argentina tan compartimentada, donde tenés a Pelle compitiendo con Guzmán con miradas diferentes, o Feletti contra Culfas y Julián Domínguez? O sea, ¿se puede tener esa convergencia en una economía como la Argentina? Muy difícil, y está claro que aquí es el mismo error que se ha cometido en el gobierno anterior, se comete en este gobierno. Como vos decís muy bien, la economía no se puede compartimentalizar. Cuando los economistas hablamos de política económica es de equilibrio general, no de equilibrios parciales. Esto, a veces las metáforas con el cuerpo humano sirven. Cuando vos vas a un médico y tenés un problema de corazón, te va a analizar el corazón, pero también tu sistema digestivo, tu sistema nervioso, tu sistema pulmonar, tu sistema respiratorio, es un conjunto. Entonces, no se puede mirar solamente la política de producción sin tener en cuenta los impuestos, las exportaciones, las tarifas, y por eso digo de convergencia. Por eso muchas veces la discusión entre los economistas es políticas de shock o políticas graduales. Y mi visión es distinta, no discutamos eso, discutamos si las políticas son convergentes o divergentes. Si no convergen las tarifas con la política monetaria, con la política impositiva, con la recaudación, lo que tenés es ruido en la economía, y eso es más inflación. Martín, uno observa y le parece que, digamos, hay como cierta insolvencia, no técnica, pero digamos política, en el trato de la Argentina con el Fondo Monetario. Pero también uno observa en el Fondo Monetario como una insolvencia notable. Son unos chantapufis. La señora Georgieva dice, falta mucho para el acuerdo, y 24 horas después el fondo saca un comunicado diciendo, hemos avanzado muchísimo. Podría citarte 90 casos anteriores. Esto ocurrió hace 24 horas. ¿Qué es lo que pasa ahí adentro que hay tanta ambigüedad? Bueno, hay distintos intereses también y también personas que representan distintas cosas. Yo el comunicado del fondo, digo, el segundo al que vos te referís, sí, es cierto, dicen, hemos avanzado muchísimo, pero quedan 3 puntos centrales por discutir en donde se menciona que no hay acuerdo. Primero, ¿cómo se va a financiar el déficit? Y ahí hay mucho... Entiendo. Claro, y ahí hay mucho voluntarismo, porque ya el presupuesto que se empieza a discutir mañana en el Congreso, el presupuesto de 2022, marca que de organismos multilaterales, como parecería mágicamente, de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y otros bancos de desarrollo, van a venir 12.500 millones de dólares. Bueno, es un invento. Un invento. Bueno, el fondo te está diciendo también, muchachos, hacia adelante, si esa plata no viene, ¿esto qué va a ser? ¿Emisión monetaria? ¿Emisión monetaria desde un piso de 53% de inflación? Cuidado con esto. Segundo, te está diciendo... Hacéme la corta, porque sí, si no, no te puedo preguntar final. No, segundo y tercero. El otro tema es la brecha cambiaria y el otro tema es cómo Argentina crece. En esos 3 todavía hay bastante por conversar. Por último, resultó bastante sintomática la declaración de este asesor especial, sí, que tiene para el mundo hispanoparlante, el compañero Joe Biden, que dijo, tal vez nos equivocamos con la Argentina, que extrañamente todavía eso no lo utilizó Cristina en sus discursos. ¿En qué se equivocó el fondo con la Argentina? ¿Se equivocó con Macri? ¿Se equivoca ahora? ¿Cuándo? Se equivoca en el enfoque de pedir siempre ajuste fiscal y ajuste cambiario, y sin duda se equivocó bastante en el programa anterior. El programa anterior que llamó, por ejemplo, a tener emisión cero de cantidad de pesos, y bueno, y no se dio cuenta que esta era una economía bimonetaria, es decir, que circulan pesos y circulan dólares, y quien hace política monetaria tiene que tener en cuenta no solo los pesos, sino también los dólares. Ese tipo de errores técnicos son los que cometió el fondo con Argentina. O sea que ellos también están aprendiendo.
El problema que tiene el fondo es que tienen, yo siempre se los digo a los técnicos, ¿no? Ustedes tienen una receta única para todo el mundo, sea Malasia el que tiene problemas, sea la India, sea Sudáfrica, sea Colombia o la Argentina. Y ahora dicen, no, ahora hemos cambiado, ahora tenemos 3 talles, pequeño, mediano y grande. O sea que la misma receta va para cualquier tipo de país. Esto están aprendiendo que política económica tiene que ver con la realidad, con la historia, con la idiosincrasia, con la sociología de cada uno de los países. Gracias, Martín. No le doy lugar a Javier a que haga la pregunta del bombero y te invito para otro día, te agradezco que hayas venido. Un placer. Y vamos a un pequeño corte para volver luego, no solo con las frases, sino con algunos otros elementos políticos que nos quedaron colgados. En un minuto nomás volvemos. Gracias de vuelta. Gracias, un placer.